Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott y me acompaña para esta serie sobre las vestiduras sacerdotales el maestro Ricardo Medina. La verdad es una bendición. Gracias, pastor. Porque estamos aprendiendo muchas cosas, ¿verdad? Y estaba pensando justo entre los programas, dice, si estamos hablando, sí, de vestirse bien, etcétera, naturalmente, ¿cuánto más llegar también preparado espiritualmente? Esa vestidura es importante. Exacto. Porque es lo que vas a proyectar tiene que ser lo que hay adentro. Así es. Y muchas veces lo que tenemos puesto refleja lo que hay adentro también. Entonces tenemos que cuidar los dos aspectos, las dos vestiduras, la espiritual y la natural, y la física. Porque van juntos, aunque no nos pensamos que no. Me acuerdo siempre como Kenneth Hagin, papá, decía, si quiero conocer tu estado espiritual, voy a abrir tu cajón de calcetines, ¿verdad? O la cajuela de tu coche. Y a ver cómo está de ordenado. Exacto. Exactamente. No. Exacto. Esto representa muchas veces el caos o la excelencia. Entonces tenemos que prepararnos para que siempre representamos la excelencia del reino. Ahora, también nos habla de si el Espíritu Santo está en nosotros o no. Porque la Escritura nos dice que el Espíritu Santo nos redarguye. Sí, claro. Entonces, el cómo vestimos, yo sí creo que el Espíritu Santo nos dice, a ver, esto no está adecuado para el lugar. Sí. O esto es correcto. Exacto. Eso también habla entonces de si el Espíritu Santo verdaderamente mora en nosotros o no. Cómo vestimos, cómo nos comportamos, cuál es nuestra vestidura espiritual. Sí. Entonces tiene que ver también con él. Yo creo que si vas a representar al Rey de Reyes, bueno, tienes que verte diferente a los que van a asistir. Claro. No, no por presumir, no, pero para que realmente se nota que tú haces un esfuerzo para honrar a la gente que viene. No solamente honrar a Dios, sino también a la gente. Sí, porque llegas ahí de bermuda, de chanclas, pues te vamos a lavar los pies. Claro, exactamente. Ya nomás pedimos la palangana para el lavado de pies. Exactamente. Sí, sí, es llegas para transmitir otra cosa. Pastor, lo estamos viendo con las vestiduras. O sea, se distinguían los sacerdotes del pueblo por su vestidura. Claro. ¿Hoy no será igual? Sí, debe de ser. Tendría que ser igual. Sí. Que nos distinguiéramos también por nuestras vestiduras espirituales, pero como dices, también las naturales. Claro. Tenemos que vernos diferentes. Sí. No por soberbia, no por presunción. No tiene nada que ver. Sino por respeto a Dios y a los que están tratando de buscar a Dios. Exacto. O de ser convencidos de que la respuesta es esa, ¿no? Sí. Estamos hablando de la túnica, que es la primera prenda que hemos visto. Y esta prenda nos describe, esta prenda, tres cosas. Primero, esta túnica, dice, nos describe la salvación de Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra túnica en hebreo, pastor, que es ketonet, significa ropa, vestido, vestidura, vestir, cubrir o esconder. Y fíjate, esta palabra, Dios la utilizó, la misma palabra en Génesis 3:21. Claro. En Génesis 3:21 dijo, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas. Sí. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que estaban desnudos. Sí, claro. Y entonces, ¿qué hizo? Cubrirlos. Pero es la misma palabra. La misma que se utiliza en Éxodo para túnica, Dios la usó en Génesis. Otra vez, lo del principio vuelve a ser lo mismo. Claro. Más adelante. Ahora, ¿de qué los vistió? De pieles. De pieles. Esto nos está hablando del primer sacrificio. Exacto. En la tierra. Sí, porque Adán y Eva habían intentado algo. Sí, bueno, la vestimenta que se pusieron no estaba a la moda. Dijo, y además era corriente porque eran hojas. Hojas además de higuera, que tienen ahí espinas. Imagínate cómo estaban. No. Una comezón tremenda. Cuando te quieres salvar a ti, te cubres de espinas, de sufrís. Sí, cierto. Con lo que sea. Exacto. Pero ¿qué hizo Dios? Los vistió de pieles. Claro.
Y está hablando de un sacrificio que tuvo que haber. Claro. Y otra vez, desde el principio, viene siendo lo mismo. Sí. ¿Qué requería Dios para perdonar pecados? Ujú. Sacrificios. Sí, claro. Sacrificios. Y fueron de pieles las vestimentas de Adán y de Eva. Les hizo túnicas. Es impresionante de veras cómo todo se encaja recibe. perfectamente. Ahora, la túnica que nosotros recibimos a través del sacrificio de Jesucristo fue la sangre de Él. Esa fue la que nos cubrió a nosotros. Así es. Y la que borró el pecado. Sí. Nos volvió a vestir ahora con una túnica más especial todavía. Así es. Su propia sangre. Sí. Por eso Dios nos puede ver. Claro. Porque estamos cubiertos por esa sangre. Claro. Si no hubiera esa sangre sobre nosotros, no podría vernos. Por supuesto, ni quiere. Ni quiere vernos. Pero fíjate lo que dice Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Otra vez volvemos a ver que la salvación se puede perder. Claro. Porque desde el momento que dice no borraré, quiere decir que sí puede borrar. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Yo he pensado muchas veces algo, fíjate, que yo creo que cuando llegas a la tierra, es una idea mía, tu nombre está ahí. Sí. Pero al final de tu vida, Dios decide si lo tiene que borrar o no. O lo deja. Exacto. O lo deja. Sí. Aquí lo está diciendo. Exacto. Prácticamente. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y además confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Sí, ahí defendiéndonos. Ahora, sí se puede borrar. Claro. Sí se puede perder. Y puede no declarar nuestro nombre delante de su Padre y delante de los ángeles. Que somos predestinados a la salvación. Sí. Pero tenemos el libre albedrío de decir que no. Lo que decíamos en el programa anterior. Nosotros decidimos. Sí, porque Jesús fue ya inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces la salvación ya está. Ya está. Pero tú decides. Entonces tú estás ahí en el libro. Y después a ver si te borramos. Como dice Pablo, tenemos que llegar a la meta. Y yo siempre he puesto ese ejemplo. Si un corredor va 50 metros adelante de todos los demás corredores, no porque vaya 50 metros va a ser el ganador. No. Porque le falta llegar a la meta. Exacto. Aunque les lleve una ventaja grandísima. Sí. Hasta que llega a la meta es el primer lugar. Claro. Con la salvación es igual. Sí mismo. Hasta que no llegues a la meta, estamos en la carrera. Hasta que no llegues a la meta, la hay. Y aquí nos está hablando de eso. Segundo, esta túnica blanca nos describe la santidad, la perfección del carácter y la limpieza de la vida de Cristo, que es la que representamos nosotros también. Qué responsabilidad. No es cualquier cosa vestir esas vestiduras blancas. De asustarse. Exactamente, es una responsabilidad grande, es la santidad, la perfección de carácter y la limpieza de la vida de Cristo. Lo que tiene que estar en nosotros. Sí, claro. Esa perfección de carácter, esa limpieza de vida y esa santidad. Las tres cosas. Sí. Porque ¿a quién representamos? A Cristo. Tercero, esta túnica blanca nos describe la justicia de Cristo también. Gloria a Dios. Su justicia. ¿De qué estaba vestido los sacerdotes? De justicia. De justicia. Y era la justicia de Dios. Claro. Porque pues muchas veces nosotros nos decimos justos, pero nuestra justicia no se compara a la de Dios. Y la justicia que tiene que estar en nosotros es la justicia de Dios. Claro. No la nuestra. No. La que nos quita la condenación, las que nos permite la entrada libre, sin sentimiento de culpa o de vergüenza a la presencia de Dios. Esa es la justicia. Esa es la justicia. Tenemos. Exacto. Es lo que después nos senta ahí a la diestra. A la diestra, exacto. Nos lleva hasta esos lugares celestiales. Sí. Pero es esa justicia. Sí, claro. Ahora, ¿qué justicia tenemos que representar nosotros aquí? Esa misma. Esa misma. misma. Fíjate lo que dice Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó de manto de justicia. Estamos hablando del manto. Lo mismo. Sí. Manto de justicia. Es lo que nos cubre. Claro. Esa justicia de Dios. Y Apocalipsis 19:8 dice que el lino fino son las obras justas de los santos. Exacto. Hablando de justicia otra vez. Sí. No, pues importante es. Ya. Tenemos que bien entender esto, que no nos podemos desviar.
tenemos que cuidar esto. Por eso Así Pablo es. dice, cuide de su salvación, Ujú, ¿verdad? ujú. Cuide de esta justicia que recibiste, ¿no? Y además, enséñala. Compártela. Por eso tienes Esa esta túnica. vestimenta. Así Exacto. es, esa Se tiene vestimenta. que ver. ¿Quién es el justo? Ay, Ujú. Estamos cubiertos de esa justicia Sí, y sí, la tenemos que reflejar. exacto. Y la tenemos que compartir también, como dices. Fíjate, mientras que las vestimentas del sumo sacerdote son representantes en figuras de Cristo, ¿por qué son representantes de Cristo? Porque ellos ministraban a Dios y ellos intercedían por la nación. ¿Y qué Ujú, vino a hacer Jesucristo lo aquí? mismo. Interceder por una nación también, por Sí, el mundo. sí, claro. Pero nosotros lo decidimos. Nos están hablando de esa gloria y de esa hermosura de Jesús, Sí, de esas vestimentas. Por eso dijo Dios, quiero que se vistan de gloria y de hermosura. Y estaba hablando de Jesucristo. claro. La gloria de Dios, ¿quién es? Su Hijo. Exacto. Fíjate, las vestimentas de los sacerdotes estaban hablando de la gloria y la hermosura, pero de los creyentes. De la gloria y la hermosura de Cristo, el sumo sacerdote. Pero de la gloria y la hermosura de los creyentes, los sacerdotes, los hijos de Aarón. Wow. Había una diferencia Claro. entre un nivel y el otro. ¿Cuál Pero siempre hermosura refiriéndose estás? a Cristo y a la iglesia, Claro. pastor. Es que es lo mismo. Desde el Antiguo Testamento. No ha cambiado. No ha La cambiado. cabeza y su cuerpo. No ha cambiado. Claro. Él es la cabeza del cuerpo. Sí, por eso Dios quiere la misma gloria en los dos. Ujú. No quiere una No. pequeña gloria. Es más, no dice la Biblia que nos va a honrar. Claro. El que merece toda la honra y la gloria, Ujú. dice que nos va a honrar a nosotros. Sí, claro. A mí eso me impacta. Por eso, regresando para Armagedón, venimos de lino fino, Exacto. en esta túnica. Otra vez, de gloria y hermosura, Claro, con la misma vestimenta. sí. De Eso es Jesucristo. tremendo. El único que está sucio es Cristo, con la Sí, sangre. exacto, exactamente. Pero la iglesia, para nada. Limpia, Así nos ve sin Dios. mancha, Sí, sin mancha. sí, exacto. Nos Ujú. ve perfecto. Ujú. Y tiene para nosotros un plan perfecto. Perfecto también. Ujú. Entonces tenemos que andar ahí. Así es. Estas vestiduras, dice la palabra, fueron confeccionadas o hechas para honra y hermosura de los sacerdotes, pero también fueron hechas para que no murieran. Porque dice la palabra, esas vestiduras que traían los sacerdotes Ajá. también estaban hechas de manera que ellos al entrar no murieran. Fíjate lo que dice Éxodo 28, Eso 43. es interesante. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos, o sea, esas vestiduras, cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Sí. O sea, era como un traje, claro, aparte de su santidad, esas vestiduras eran como un traje protector Sí, para no morir allá adentro. adentro. Ya, claro. Porque adentro, si no había santidad, Ah, no. morías. No podías quedar. Entonces necesitabas todo lo necesario para sobrevivir allá adentro. Wow. Esto a mí me impacta. Hoy, pues no hay eso. No. Hoy podemos llegar tranquilamente, como decíamos, a los pies de Cristo, a la Sí. presencia del Padre, Sí. en santidad. Pero No mira morimos. qué le pasó a Ananías Ujú. y su Y esposa. Zafira. y Así es. Zafira. Así es. Llegaron sin santidad. Y querían Y engañar. querían servir, porque Sí, llegando con las ofrendas. pero ¿era buena la ofrenda? No. Era una mentira. Trataron de corrupta. engañar. Trataron de engañar. Sí, Estaba corrompida esa ofrenda. sí, Y Dios no acepta. Por eso es muy específico en sus ofrendas. sí, ¿verdad? Tiene que ser lo mejor, Sí, de lo mejor. En los animalitos, en los cereales, en el vino, en todo lo que se ofrecía tenía que ser lo mejor. claro. Además, ¿de qué vivían los sacerdotes? De las ofrendas. De lo mejor. De lo mejor, sí. ¿Por qué? Porque servían a Dios. Y Dios desde el principio hizo un pacto con ellos. Ujú. Ustedes me sirven y yo me voy a encargar de ustedes. No necesitan tierra, no necesitan herencia. ¿No es lo mismo hoy para nosotros, pastor? Claro. Claro. Si estamos sirviéndolo, Sí. no puede haber escasez en nuestra vida. No. No puede haber necesidad, Claro que no. porque estamos sirviendo a aquel que se encarga de nosotros.
Él El lo dijo. proveedor de todas las cosas. Él lo dijo. Sí, claro. Se Tú comprometió. sírveme y tus panes y tu agua y además no habrá enfermedad en ti. Sí, Lo leímos. sí. Y es lo mismo para hoy. Entonces no podemos, otra vez volvemos a la imagen que proyectamos. No podemos vivir en escasez. No, No podemos vivir en enfermedad. no. Porque ya dijo Dios que si lo servimos, nada de eso va a pasar en nosotros. Exactamente. ¿De qué estamos vestidos nosotros, pastor? De la ¿De qué? gloria de Dios. Fíjate, la palabra vestidura en hebreo es la palabra boguet, que significa cubierta o cubrir. Ujú. Y la palabra sagrada, porque estamos hablando de vestiduras sagradas. Sí, claro. La palabra sagrada en hebreo es la palabra kodesh, que significa sagrado, santo o santidad. Y es la acción de consagrar. Entonces, desde esta etimología, las vestiduras sagradas sería investir o cubrir de santidad al ungido de Dios para su protección. Eso significan vestiduras sagradas. Wow. Wow. Es impresionante. Sí. Vestir o cubrir la santidad al ungido de Dios para su protección. O sea, esas vestiduras son nuestra protección. Claro. Con estas vestiduras, el sacerdote ya quedaba cubierto, consagrado y santificado para poder servir a Dios sin perder la vida. Sí, porque dice también, sin santidad no verás el No verás reino a de Dios. los cielos. Y sin santidad no puedes acercarte a Dios. No. Claro. Sin que santidad no puedes. Claro. Fíjate, cuando Moisés llega a donde está la zarza, Ujú. él tuvo que descalzarse. Sí. Y Dios le dijo, este lugar es santo. ¿En qué nivel de santidad estaba Moisés para que Dios lo dejara pasar? O sea, ¿cómo estaba su corazón? Wow. Porque eso era lo que veía Dios. Sí, claro. Y todavía no lo conocía. No. Pues yo creo que es un corazón que ha pasado 40 años reflexionando y buscándolo a Él. Ujú. Por eso lo encontró. Exacto, Que exactamente. no es una coincidencia. Justito cuando pasaba por ahí No. se prendió la zarza. La zarza. No. Él Ahora, estaba buscando. él estaba en la presencia de Dios en Sí. ese lugar. Sí. Él estaba en la presencia de Sí. Dios. Pero para él no fue suficiente. Todavía le dijo, te quiero ver. Sí. Sí. Se atrevió a más. Pues sí, una vez que ya estás, Pues ya estás ahí. aprovecha. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Lo mismo. Buscarlo a Él. Pero con esa pasión, pastor. Exacto. O sea, con ese deseo sincero del corazón. Porque Sí, por eso Dios se le presentó. claro. Porque había ese deseo genuino, sincero, en su corazón de conocer a Dios. Exacto. Y cada vez que nosotros nos acercamos a las Escrituras, tiene que haber ese corazón, pastor, Sí, para que Dios se muestre a nosotros. sí, sí. Pero tiene que haber esa santidad también, Exacto. para poder llegar a Él. Bueno, la santidad te va a provocar el deseo El de deseo. estarse cerca de Él. ¿Por qué? Porque la santidad te aleja de lo demás. Así, claro, te aparta. Porque fuerzas. eso es lo que quiere Dios, ¿no? Que nos apartemos. Exacto. Y entonces, dices, ¿qué nos pasa a todos una vez que ya nacimos de nuevo, empezamos a conocer la palabra, empezamos a congregarnos, a avanzar en nuestra relación con Nos Dios? vamos retirando del mundo. Y ya Ujú, hay ujú. mucha gente que ya no queremos ver. Exacto. No es que los odiamos, No, es no, que no. ya no Ya no nos tenemos- llena. Exacto, no Ya no nos nos llenan llena. y no tenemos nada en común. En ya. común, exactamente. Entonces, poco a poco nos vamos apartando. Ujú, ujú. Yo creo que también, no está en la Biblia, pero el matrimonio de Moisés, Ujú, a conocer a Jethro, ujú. obviamente seguro cambió muchas cosas en él. Claro. Dios tenía preparado en el desierto un lugar apartado para él, Ujú. para que cuando llegara este momento de la zarza, Moisés estaba listo. Sí, Era cierto. ya el gran líder formado probablemente por su suegro. Ujú. Que el suegro era un tipo inteligente, Claro, brillante. claro. ¿No fue y le dijo que no se cargara? Sí, exacto. Y le dijo lo que tenía que hacer. Sí, le enseñó lo que es el liderazgo. Así es, así es. Delega, Sí. no te encargues de todo. Entonces, imagínate 40 años con este tipo, no sé, son tantos, pero un buen. Sí.
cómo aprendió, cómo fue enseñado por un hombre probablemente que sí honraba a Dios. Así es, y que había sabiduría Sí, en él. exacto, Bueno, la sabiduría viene a través de que honremos a Dios. exacto. El Sí, principio de la sabiduría es el dice, temor a es el Dios. temor a Dios. Cuando hay temor de Dios hay sabiduría, Sí, en automático, automático. porque es una ley. Sí, No es exacto. que nosotros queramos desarrollar la sabiduría, no. No, 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 Y no la somos. sabiduría es Dios. Exacto. Y si Dios muere en nosotros, entonces hay Somos sabiduría, sabios. tiene que haber sabiduría, Sí, ¿no? claro. Y usarla. Y usarla. Sí, Pero aquí vemos que entonces Dios aparta a los suyos sí. para enseñarles, Ujú. para darles lo que necesiten. Fíjate, Jesús no necesitó vestir estas vestiduras, porque Él mismo era las vestiduras. Exacto. Porque Él fue y Él será santo siempre, pastor. Ujú. Es más, Él es la santidad. Claro. Él no necesitó vestir estas vestiduras No. y fue No, sumo sacerdote. no, esa No había vestidura es necesidad, para no, representarlo a él. así es. No había necesidad de que las vistiera. Seguro las tiene. Sí, sí. Sí, seguro que las tiene. Pero Sí. fíjate, es interesante cómo en nuestra obediencia Dios suple nuestras necesidades. Sí. Porque yo siempre he dicho, si tú sirves a Dios, no te falta nada. No, Pero no te falta nada en la medida en que tú pongas primero a Dios. sí. O sea, no te preocupes por lo demás. Y Dios siempre lo dijo. O sea, Busca deja las cosas, primeramente el reino de Dios. Dios. Y lo demás va a ser añadido. Ujú. Pero hay gente todavía que está buscando cómo salir adelante y dejando de lado a Dios, Sí, ¿verdad? tratando de hacerlo en sus fuerzas. Sí. Yo no entiendo eso. A mí, en una ocasión orando a Dios, me cayó el 20 y el Señor me dijo, si tú atiendes mis asuntos, yo atiendo los tuyos. Claro. O sea, nada más hagamos ese trato. Sí, Y exacto. pastor, inmediatamente dije, pues, o sea, hice un recuento rápido de Claro. cómo estaban mis problemas. Dije, no, pues sí, cambiamos. Sí, ¿verdad? O sea, si yo con obedecer nada más se va a solucionar esto, Exacto. y a partir de ahí, Y a partir de ahí, pues, ya vivimos en le digo, otro, Señor, en otro nivel, ¿verdad? Tenemos esta túnica que nos protege. que nos protege, exactamente, esta vestimenta Exacto. de honra, de gloria a Esta Dios, es la del Salmo 91. Estoy bajo el abrigo del Altísimo. del Altísimo. Así es. Entonces, ahí sí estoy bien vestido. Bien vestido, exactamente. Bien Bueno, vestido. vamos a parar aquí. Ujú. Y seguimos en los próximos programas. No se aparten de esto, vale la pena seguir y inscribirse, suscribirse al canal para que estén enterados de todo lo que producimos. Hay muchas cosas para bendecir a todos los que nos ven. Entonces, recuerdan, suscríbanse y comparten y búsquenos en las plataformas como Spotify, YouTube, Facebook, etcétera. Y recuerdan, siempre en victoria.